Adán no fue un hombre, sino una humanidad. Desde muy pequeños tenemos la creencia de que Adán fue el primer ser humano varón creado por Dios. Que después de un tiempo, el mismo Creador tomó una de sus costillas y creó la mujer, Eva. Así nos narra la Biblia. Luego, esta pareja, Adán y Eva, se unieron y tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, naciendo de esta manera todas las generaciones futuras de la humanidad actual. Con esta historia llena de símbolos, se han generado muchas creencias, como por ejemplo, que el varón es primero y está por encima de la mujer. Tal cual lo dice el Génesis 3:16. Tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Pero también muchas preguntas que las grandes religiones no han podido o querido responder. Una de ellas es quién fue la mujer que tomó Caín después de matar a Abel como pareja para crear su generación. ¿De dónde salió esta mujer? En fin, muchas preguntas con pocas respuestas, en una historia que intenta enseñar nada menos ni nada más que el origen de la humanidad. Haciendo una lectura detallada, consciente y fuera de dogmas religiosos de los capítulos y versículos del Génesis, nos daremos cuenta que la verdadera historia no fue como nos enseñaron. El primer versículo que reflexionaremos es Génesis 1:27 al 28. Aquí se menciona: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. En este versículo vemos claramente que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios es en realidad el par, él y ella. Otro versículo que nos clarifica es el siguiente, Génesis 5 del 1 al 2. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Este versículo es contundente para entender que Adán no es solamente el varón, sino que son los dos, él y ella. Cuando dice, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Ellos, plural, él y ella. Primera conclusión. No fue primero el varón y luego la mujer, sino que fuimos creados al mismo tiempo. Significa entonces que Adán realmente es el código genético de la humanidad creada por el Dios universal. ¿Se pregunta usted entonces quién fue Eva? Atención. En los siguientes versículos, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Génesis 3:20. Y llamó Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Nótese que el capítulo 1:27 del Génesis se narra que fuimos creados por Dios, a su imagen y semejanza. Y en el capítulo 2:7 aparece que fuimos formados por Jehová Dios, del polvo de la tierra. Dos formas muy diferentes para referirse a Dios. Además, también cabe resaltar que el verbo crear es completamente distinto a formar. Estos capítulos guardan un mensaje que no se ha interpretado correctamente y que ahora le invitamos a reflexionar. Hay dos tradiciones que se mezclaron al pasar los años. La existencia de un Dios universal, único creador de la humanidad, varón y hembra, en este planeta, con su código genético original ADAN, y la aparición posterior de un falso Dios, Jehová, manipulador de la genética humana. Leemos el siguiente versículo para comprobarlo. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Nótese lo que dice, hace caer sueño profundo sobre Adán. Una especie de operación, utilizando la lógica intelectiva. En el lenguaje de la genética, costilla corresponde a una de las hélices de nuestro código genético. Por lo tanto, en este versículo se narra la manipulación genética realizada por esta falsa deidad a esta humanidad, de tal forma que Eva es la humanidad resultado del juego genético al Adán, al ADAN del hombre original, por parte, por supuesto, de los seres caídos anunciados también en Apocalipsis 12:7 al 9, que a su llegada se hicieron pasar por el Dios verdadero.
Segunda conclusión. Eva es la humanidad actual, que luego de estos sucesos posee el código genético ADN. Es por esto que Jesús habló de regeneración. En Mateo 19:28. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, es decir, volver a la genética original, ADN, en otros términos, resurrección. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias de esta manipulación genética? Pues el mismo documento bíblico lo revela. En Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. A causa de la manipulación, el tiempo de vida de los Adanes disminuyó de 1000 años, como lo menciona el Génesis 5:5, y fueron todos los días que Adán vivió 930 años y murió. Se redujo de 1000 años a 120 años. Nuestra existencia en el planeta cambió por la intervención de estos falsos dioses, que además son muchos a lo largo de la historia, creando cada uno su culto particular. Esta fue parte de la verdad que invitó Jesús a que descubriéramos cuando nos dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de la manipulación que hasta el día de hoy permanece, ocultando y desviando el verdadero conocimiento y propósito del hombre terrestre. Tercera conclusión. El sueño profundo en el cual fuimos sumergidos y que además aún permanece, consiste en negarnos nuestro verdadero origen, de tal forma que vivamos una vida irreal, sin reclamar lo que nos pertenece por heredad. Ya lo había anunciado también en 1999 la famosa película Matrix. Atención, no te pido que creas todo lo que acabas de escuchar. Te invito a que compruebes y sigas investigando sobre este tema y otros más, con una mente muy abierta y sin los esquemas religiosos y dogmáticos que nos implantaron desde muy niños. Sentirás un nuevo despertar. Y recuerda, osados y valientes para levantar el nuevo vuelo.